Muchas gracias a todos, buenas noches. Ya son las 8:33 de la noche, ya estamos 19 personas conectadas y bienvenidos al módulo 11, al módulo 10 del diplomado en soluciones auditivas. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Marco Antonio Lara Estrada, que nos aceptó la invitación para poder tener este tema tan complicado y que a veces, creo que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Después de que ya logramos tener una adaptación auditiva en nuestro paciente, pues ver qué sigue a partir de ahí. Entonces, les dejo con el doctor Anduesa para que presente como se debe al doctor Lara y muchísimas gracias por haber aceptado, doctor. Muy buenas noches. El tema que se va a ver el día de hoy y que nos va a hacer el favor el doctor de exponernos, al cual nuevamente le agradezco su participación, es evaluación de la discriminación fonémica posterior a la adaptación auditiva. Voy a hacer una pequeña reseña del doctor Marco Lara Estrada. Él es especialista en audiología, otonología y foniatría por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Él laboró como especialista en la Clínica de Rehabilitación Auditiva Verbal en Aurea Lab, especialista clínico de territorio para Cochlear México del 2020 a 2022 y actualmente está adscrito al servicio de audiología en el Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Agradecemos muchísimo su participación, su valiosa cooperación con este diplomado, doctor. Adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctores. Muy buena noche a todos. Pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de las pruebas verbales, que como bien dice el doctor Eber, pues no es tan común en nuestra práctica hacer estas pruebas, siendo que es muy importante, sobre todo en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahorita vamos a ir viendo en las diapositivas que el neurodesarrollo va de la mano del desarrollo del lenguaje, de las habilidades auditivas, que si bien podemos estimarlas de forma informal, siempre es ideal pues tener un protocolo y una batería de pruebas que nos permitan ir siguiendo a ese paciente en el tiempo, ir viendo la evolución, los avances que va teniendo ese paciente en la discriminación fonémica, tanto la recepción como la producción del lenguaje, que no es algo que estemos acostumbrados a evaluar formalmente, pero que, pues bueno, ya existen las herramientas. Sí estamos un poquito atrasados en el desarrollo de baterías estandarizadas, pero creo que con lo que tenemos hoy en día, que ya se ha logrado traducir y adaptar, podemos empezar a hacer protocolos e ir desarrollando pruebas, porque quizás no tengamos las mismas pruebas que tienen muchos protocolos como los canadienses o los americanos, pero sí podemos desarrollar los constructos con otras pruebas que ya tenemos traducidas al español. Si bien no es un español mexicano, pues bueno, la gran ventaja que tenemos en Latinoamérica es que es bastante homogéneo en general el lenguaje, el español, y pues bueno, vamos a ir comenzando. Entonces, avanzamos. Ahí estamos. ¿Cuál es el valor de hacer pruebas verbales? Pues bueno, me gustaría dividirlo en dos poblaciones, que serían los adultos y los niños. Si bien pues en un paciente adulto no vamos a evaluar el desarrollo de habilidades auditivas, porque pues estamos en el supuesto de que este es un paciente que desarrolló lenguaje previo a la pérdida auditiva, sí vamos a estimar el desempeño en la vida diaria. Estamos acostumbrados a hacer muchas pruebas de audibilidad, como es el campo libre, por ejemplo. Ya estamos entrando poco a poco en el país a hacer pruebas de medición de oído real, pero si bien nos pueden dar una estimación con el SII, por ejemplo, la medición de oído real, no podemos tener un reflejo de cuál es el desempeño de ese paciente, que depende también de otras cosas, ¿no? Las habilidades cognitivas del paciente, la escolaridad, todos estos mecanismos top-down que permiten compensar esa pérdida auditiva. Otra cosa es plantear el uso de otras tecnologías. Esto es considerar a pacientes como candidatos para implante coclear. Ya se ha visto en muchos estudios que hasta un
43 a un 63% de los pacientes que se podrían beneficiar de un implante coclear no están teniendo acceso a esta tecnología, incluso ni siquiera están siendo evaluados para lo mismo. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de pruebas que se realizan en diferentes condiciones, como lo vamos a ver más adelante, reflejan de forma un poco más fidedigna cuál es el desempeño del paciente en el día a día. Por otro lado, la población pediátrica, pues en los niños es evaluar la adquisición de habilidades de acuerdo con el desarrollo del paciente. Esto a través de protocolos clínicos basados en evidencias y, pues bueno, también nos va a permitir hacer una consejería enfocada en el paciente y en la familia. Vamos a establecer estrategias y también expectativas dependiendo de las comorbilidades del paciente, dependiendo de pues las características de la familia, de la edad de implantación, etcétera. Vamos a ver también que en los niños nos permite plantear el uso de otras tecnologías, porque si bien hoy en día vemos que las pérdidas severas ya se tienen que considerar de entrada para los implantes cocleares, pues también hay veces en que, si bien las medidas de audibilidad, si bien las medidas de ganancia de oído real pueden darnos un estimado de cuál es el desempeño verbal de ese paciente, no tenemos realmente una prueba que refleje cuál es el desempeño en la vida real de ese paciente. Entonces, requisitos para el desarrollo verbal, pues irremediablemente una correcta percepción del lenguaje nos va a permitir el desarrollo del lenguaje y de las habilidades apropiadas. Entonces, antes de entrar a todo lo que son las pruebas verbales, sí tenemos que dejar bien claro que un paciente tiene que estar en las mejores condiciones de adaptación posible. Y esto no va a ser logrado si no tenemos las mediciones de oído real. Sí podemos hacer ciertas mediciones de forma clínica, pero no es lo ideal. Ya prácticamente todos los protocolos estandarizados, todos los protocolos en países que tienen estos programas de salud auditiva de forma universal, hacen mucho hincapié en que es extremadamente importante realizar las mediciones de oído real. Y ahí tenemos, por ejemplo, esa gráfica que se ve en medio, es una estimación de el índice de inteligibilidad del lenguaje dependiendo de la pérdida auditiva. Y como vamos viendo, conforme la pérdida auditiva va incrementando en su severidad, pues ese índice de inteligibilidad va a ir disminuyendo, independientemente de que tenga una adaptación perfecta, que esté dentro de esos 5 decibeles de rango de error que nos pueda dar. O sea, vamos a ver que el porcentaje de inteligibilidad va a ir disminuyendo y por lo tanto el desarrollo del lenguaje se va a comprometer porque la percepción del lenguaje va a estar comprometida. Entonces es indispensable que los pacientes se encuentren en la mejor condición de adaptación posible para que el reflejo de esas pruebas verbales sea lo más fidedigno, tomando en cuenta que el paciente ya está en la mejor condición de adaptación posible. Otra consideración que hay que tener es ideal utilizar pruebas estandarizadas y grabadas. ¿Por qué? Porque todas estas variaciones que puede haber en la entonación, en el ambiente acústico, pueden modificar las pruebas y pues de cierta forma disminuir su validez y esa progresión que queremos tener en el futuro, ese reflejo de ver cómo va avanzando el paciente con las diferentes pruebas. Si hay casos, por ejemplo, los niños muy pequeños, que vamos a ver ahorita pruebas como el ESP, en el que va a ser complicado poder pasar una prueba de forma grabada. ¿Por qué? Porque va a ser difícil estar controlando el paso del estímulo, mantener la atención del paciente, etcétera. Pero en el caso de que hagamos pruebas a viva voz, pues lo ideal es siempre verificar la intensidad del sonido a través del potenciómetro, que es esa rayita que tenemos que dice V en nuestro setup, en nuestro perfil del audiómetro o del suite que estemos utilizando para pasar las pruebas en ese momento y verificar que efectivamente la voz esté tanto a la entrada como a la salida en la intensidad deseada, porque vamos a ver que es importante evaluar varias intensidades, no solo una. De ser posible en una cabina sonoamortiguada con un audiómetro de 2 canales, porque como vamos a ver más adelante, las pruebas en ruido son muy importantes. Y si no tenemos un audiómetro de 2 canales, pues la cantidad de pruebas que podemos hacer en ruido se ve también comprometida.
La calibración del campo libre de acuerdo con la posición de los altavoces y la distancia de los pacientes todos los días. La distancia ideal es de 1 metro a 1.2 metros aproximadamente, la altura del altavoz a 86 centímetros, y esto se tiene que calibrar todos los días antes de hacer las pruebas para garantizar que todas las pruebas se corran bajo las mismas condiciones. Como les decía hace un momento, es muy importante evaluar las pruebas en silencio a 2 intensidades. Lo que nos sugiere el protocolo que ahorita les voy a presentar, que es la batería pediátrica que se desarrolló en 2017 en Estados Unidos, es 2 intensidades, 50 y 60 decibeles A de average, promediados. Estos decibeles se miden con un sonómetro. Y aunque pudiera parecer muy complicado hacer la calibración de un campo libre, realmente no lo es. Y un sonómetro los podemos encontrar hasta en 300 pesos hoy en Internet. Entonces, nos sirven para hacer las calibraciones que necesitamos hacer previas a pasar estas pruebas verbales. Todas estas consideraciones son importantes para poder hacer las pruebas verbales en la mejor condición posible. Hay que poner los elementos de la cabina en la disposición más apropiada. Idealmente, el tamaño mínimo de una cabina debe de ser de 6 por 6 pies, que es 1.83 por 1.83 metros. Algunos protocolos son un poco exagerados. Por ejemplo, los británicos nos dicen que hay cabinas de hasta 6 por 4 metros, que me parece una bestialidad. No dudo que ellos lo tengan, pero pues bueno, es un poco más complicado en las condiciones de nuestro país. La silla debe estar en el centro de la cabina y de preferencia mirando lejos de las ventanas o las puertas, es decir, debe de estar dirigida hacia una esquina neutra. El azimut, que es la relación que guarda la cabeza con de dónde proviene el estímulo, debe de ser de 0 grados. Es decir, las pruebas verbales se evalúan con el paciente mirando de frente al altavoz. Eso es algo que también muchas veces no hacemos. Normalmente la disposición de la cabina suele ser con un azimut de más o menos 90 grados, o sea, hacia los lados los altavoces, pues no realmente debe estar de frente. Como habíamos dicho, la distancia 1 a 1.2 metros del altavoz, la altura del altavoz también es importante, 86 centímetros desde el piso es la altura recomendada, y la calibración, como les había dicho, debe ser diario. Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta antes de empezar a pasar las pruebas verbales. Y bueno, como les había dicho, es importante tratar de desarrollar protocolos estandarizados. Yo sé que es complicado porque las pruebas que ya están estandarizadas y validadas, muchas de ellas que se utilizan en estos protocolos no están traducidas y validadas al español. Y eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los constructos en los que se basan estas pruebas, lo que quieren evaluar sí los podemos trasladar a otras pruebas que ya tenemos nosotros en español, que si bien quizás no sean del español mexicano, que sean español de otros lados como de Río de la Plata, por ejemplo, o de español de Colombia, pues sí tienen suficiente similitud para evaluar lo que queremos, que es el desarrollo de las habilidades auditivas del paciente. Entonces, por ejemplo, en los adultos tenemos esta batería que es el Minimum Speech Test, que se desarrolló ya desde el 2011. Ellos utilizan 3 pruebas, que son discriminación de palabras con la prueba de consonante, núcleo consonante. Son palabras monosilábicas. Sabemos que el inglés tiene muchísimas palabras monosilábicas y que hacen uso de ellas. Son 10 listas de 50 palabras. Y discriminación de frases en silencio y en ruido. Para esto se valen del AZBIO y del BKB con una relación señal-ruido. Ambas son listas de oraciones que se realizan en condiciones de una relación señal-ruido o en condiciones de un ruido de ruido adaptativo o de ruido fijo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere eso. En el caso de los niños, este protocolo se desarrolló en el 2017, no ha tenido mucha difusión aquí en Latinoamérica, pero pues es porque muchas de las pruebas que se utilizan en este protocolo son pruebas que solamente están disponibles para el inglés y las características fonéticas de las pruebas están pensadas para pacientes de habla inglesa, pero los constructos de las pruebas, o sea, lo que quiere evaluar, sí se pueden trasladar a algunas de las pruebas que tenemos en el español. Esta batería se basa en entrevistas a padres. Ahorita vamos a ver los cuestionarios. Tenemos 2 que ya están validados en español desde hace mucho tiempo, que es el Little Ears y el Beach. La detección de patrones tempranos, ya tenemos la prueba de ESP, que sí está traducida y validada al español por la doctora Lilian Flores.
También tenemos pruebas de discriminación de palabras, que si bien muchas de las pruebas de discriminación que están en este protocolo que es de habla inglesa, no las tenemos nosotros en español, sí tenemos algunas pruebas de discriminación de palabras, tanto en contexto cerrado como en contexto abierto, que ahorita les voy a presentar. Y la discriminación de frases en silencio y en ruido. Utilizan básicamente tres, que es el BQB, el AZ Bayo pediátrico y el GIN para niños. De estas tres pruebas, nosotros ya contamos con el GIN en español latinoamericano para niños. Entonces, como ven, es lo que les comentaba, quizás no tenemos todas las pruebas y las características fonéticas de nuestro lenguaje no coinciden mucho, pero el constructo que es lo que queremos evaluar, que es la habilidad auditiva, pues todos los cerebros del mundo son iguales y desarrollan habilidades muy similares. Entonces, los constructos sí los podemos evaluar con otras pruebas. Entonces, hablando prácticamente niños, me voy a extender un poquito más en niños porque en los adultos, pues bueno, o sea, lo que queremos evaluar es la performance, el desempeño del adulto en diferentes ambientes acústicos, pero en los niños es un poco más rico la evaluación de pruebas verbales porque vamos a ver el desarrollo de todas estas habilidades auditivas que tanto hemos aprendido y que tanto vemos todos los días en el consultorio de cómo van avanzando estos pacientes, pero ya aterrizados a una prueba estandarizada. Entonces, esto, pues desde los 80 ya Norm Evert desarrolló este concepto de los diferentes niveles de procesamiento auditivo que van desde la detección hasta la comprensión. Es decir, desde las habilidades más sencillas que implican únicamente saber que hay un sonido hasta la comprensión que es darle un significado dentro de un contexto lingüístico a ese sonido. Entonces, estas habilidades del procesamiento auditivo se van viendo reflejadas en las diferentes pruebas que vamos a ir pasando conforme el paciente va desarrollando estas pruebas y va logrando hacer pruebas más y más complejas. Como se ha dicho, este protocolo de Minimum Speech Test para pediátricos fue desarrollado en el 2017. Vean el tamaño del trabajo y pues esto también me inspira mucho a que empecemos a desarrollar grupos de trabajo en varias regiones del país, porque si ellos pueden, pues nosotros también podemos hacerlo. O sea, realmente tenemos lingüistas, tenemos muy buenos terapeutas de lenguaje, tenemos muchísimos audiólogos a lo largo de todo el país que están en la mejor disposición y capacitados pues para desarrollar este tipo de protocolos. Se desarrolló en más de 30 estados de la Unión Americana. Fueron más de 60 profesionales involucrados en el desarrollo de este protocolo estandarizado. Se basa en un modelo jerárquico en el que la dificultad de las pruebas va incrementando conforme el desarrollo del niño lo permite y establece los procedimientos bajo los cuales se deben administrar las pruebas, los criterios de progresión sobre una base lógica del desarrollo. Es decir, todos los profesionales que están distribuidos a lo largo de Estados Unidos, pues están trabajando bajo el mismo protocolo. ¿Y eso qué va a permitir? Pues desarrollar bases de datos que permitan lo que habíamos practicado en un inicio, ¿no? Desarrollar protocolos que estén científicamente validados, poder dar soporte a la familia en cuanto a consejería para la terapia, en cuanto a consejería para las expectativas de cada niño que va a desarrollar de acuerdo a sus condiciones. Este es el protocolo de una forma resumida. Como parece complicado en un inicio, pero realmente no lo es. Como ya he dicho, es un protocolo jerárquico. Arriba, en la parte superior izquierda, vamos a ver que este protocolo empieza por los cuestionarios a los padres. Es decir, pruebas que no requieren directamente de la colaboración del paciente pediátrico. Y conforme el paciente va desarrollando ciertas habilidades auditivas, las pruebas que se van a ir aplicando van a ser pruebas cada vez más complejas. De los cuestionarios parentales se pasa a la discriminación, que es la capacidad de distinguir entre dos sonidos distintos. No darles un significado, asociarlos a algún objeto, pero sí saber que un sonido es diferente del otro. Y para eso tenemos esta prueba que es la de la discriminación del lenguaje mediante reforzamiento visual. Es una prueba que yo no conocía hasta hace poco y que pues me parece una prueba sencilla de aplicar. Básicamente es hacer una prueba de audiometría por reforzamiento visual, pero se va a dar un estímulo constante y de repente se va a cambiar ese estímulo
para incentivar que el paciente gire la cabeza cuando cambie el estímulo que se está produciendo y pues tengamos ese reforzamiento visual. Se puede hacer desde los 6 meses, entonces, como podemos ver, podemos hacer muchas cosas si ampliamos un poquito el repertorio de pruebas que tengamos a nuestra disposición. Posteriormente, pues va a empezar a hacer ya detección de otro tipo de características del lenguaje, como son los patrones de percepción, la duración, la acentuación, que se valoran con el ESP. Nosotros tenemos la prueba ESP adaptada y validada al español, como ha dicho la doctora Lilian Flores, junto con el doctor José Marcos Ortega, lo desarrollaron con ayuda de la doctora Hilda Furmansky. Entonces, ya tenemos esa adaptación del ESP. Y pues bueno, podemos ver aquí cómo el ESP va evolucionando de los diferentes niveles que tiene, desde la percepción a los espondís, que nosotros no tenemos espondís, pero sí tenemos otras palabras bisilábicas y polisilábicas que se van adaptando a los diferentes niveles de progresión de la prueba, hasta empezar a llegar a las pruebas de discriminación verbal. Ya escuchar palabras y señalarlas en diferentes láminas. Y se van a poder ir progresando dependiendo del éxito que tenga el paciente en cada una de las pruebas. Cuando los pacientes alcanzan las calificaciones en las que nos dicen que ya han dominado esa prueba, entonces nosotros vamos a avanzar a una prueba más compleja. Y pues esto tiene mucho sentido porque las pruebas tienen que ir evolucionando conforme evolucione el desarrollo del lenguaje del paciente. Como podemos ver aquí, lo que nos dice es que la meta es que en algún punto podamos obtener reconocimiento de palabras en silencio y reconocimiento de oraciones tanto en silencio como en ruido. Es decir, que podamos obtener 3 medidas por lo menos en cada sesión. Suena muy ambicioso, pero cuando se trabaja bien con un niño y ese paciente pues lo vamos conociendo, vamos entendiendo su desarrollo, sí lo podremos lograr en algún punto con varios pacientes. A lo mejor con otros no, pero la importancia de este tipo de protocolos es tratar de llevar nuestras evaluaciones y sacar la mayor información posible de cada uno de los pacientes. Como les había dicho, pues bueno, idealmente se deben de presentar los estímulos de forma grabada y se debe evaluar el lenguaje en una intensidad conversacional y a baja intensidad, que es el soft speech. En el caso de los niños, esto es extremadamente importante porque hay una habilidad que se llama la sobreescucha o el overhearing. Mucho del desarrollo del lenguaje en los pacientes pequeños depende de que los niños sean capaces de escuchar los ruidos y las palabras ambientales. Por eso es que evaluamos a 2 intensidades, a 60 y a 50 decibeles A. Otra de las cosas que también tenemos que hacer es evaluar el lenguaje en ruido, porque, pues bueno, ustedes ahorita se darán cuenta de que realmente el ambiente de la vida real es ruidoso, o sea, siempre va a haber ruido alrededor. Entonces, no nos podemos quedar evaluando las pruebas en silencio todo el tiempo. Y finalmente, pues bueno, esta es la segunda parte de ese pequeño machote en el que vamos a ver que se deben de evaluar siempre tanto oídos de forma individual, cosas que a veces no hacemos, a diferentes intensidades y también pruebas en ruido, y siempre considerar también la evaluación con dispositivos de escucha remota como son los micrófonos FM o por Bluetooth. Como les había dicho, aquí el criterio para progresar las pruebas es que las calificaciones que van a obtener en cada una de ellas. Normalmente cuando la calificación es menor al 25%, quiere decir que esa prueba es demasiado difícil para el paciente, por lo que tenemos que proceder con una prueba más simple. Entonces bajamos la dificultad. En el caso de las calificaciones entre un 26 y un 80%, quiere decir que es una prueba retadora y por lo tanto que la podemos repetir en la siguiente sesión. Y cuando los scores son de más de 80% y esto se repite en 2 sesiones, entonces esa prueba ya ha sido dominada y es tiempo de pasar a una nueva dificultad. Dependiendo del tiempo de uso y del tipo de dispositivo, pues va a ser el calendario con el que nosotros hagamos estas diferentes evaluaciones. Y aquí podemos ver cómo, dependiendo de la edad en meses y del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, pues se van a ir sugiriendo diferentes pruebas para cada edad. Esto no es
las guías, siempre debemos recordar que las guías solamente son eso, son guías. No están escritas en piedra y no quiere decir que tenemos que hacer las cosas exactamente como las dictan. Solamente nos orientan a cómo podemos llevar nuestra práctica en diferentes contextos. Entonces, si un niño de 24 meses no logra hacer el ESP y yo me tengo que regresar hasta los cuestionarios parentales o hasta la prueba de reforzamiento visual, pues bueno, lo haré, o sea, porque las características de ese paciente no me van a permitir hacer pruebas más complejas, pero sí tengo yo como todas estas indicaciones para saber cómo puedo dirigir mi práctica en la evaluación de ese paciente. Entonces, empezando por los cuestionarios parentales, el protocolo pediátrico tiene estos 4 cuestionarios en su checklist de lo que se puede aplicar a un paciente. En el caso de nosotros, y aterrizándolo solamente al español, tenemos estas 2 pruebas, que es el Little Ears y el Pitch, que van a evaluar diferentes características de las habilidades que va desarrollando el paciente conforme es expuesto al lenguaje, al habla, y que tiene pues una buena audibilidad. Entonces, por ejemplo, Little Ears, de forma indirecta, a través de las preguntas, nos permite evaluar el desarrollo de características suprasegmentales, que es como lo que habíamos platicado hace rato, el desarrollo de la identificación de los patrones de duración, de los patrones de acentuación, identificación del lenguaje también nos permite hacerlo Little Ear y Pitch, y ver el desempeño de pacientes en diferentes ambientes auditivos como el silencio, ruido, distancia. El pitch nos permite hacer eso. Entonces, estas pruebas están disponibles en español. Son pruebas que se pueden aplicar de forma periódica, cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de las características del paciente. Y ahorita más adelante les voy a mostrar que se pueden aplicar incluso hasta los 18 años en el caso del pitch. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite evaluar con respecto a una población estandarizada qué se espera para la edad auditiva y para la performance de acuerdo a cada uno de los pacientes conforme va pasando el tiempo. Si alcanzan los pacientes el desarrollo de esas milestones, de esos marcadores del desarrollo, entonces quiere decir que esa tecnología que tiene el paciente y que la terapia están funcionando, están rindiendo resultados. Si no estamos alcanzando esos hitos del desarrollo, entonces probablemente tengamos que cambiar de tecnología o tengamos que considerar cambios en el abordaje de las estrategias que estamos utilizando en la terapia. Como se ha dicho, los cuestionarios parentales tenemos el Little Ears y el Pitch. Cada uno tiene diferente número de ítems y podemos ver en la parte psicométrica que tienen una validez y una confiabilidad bastante elevadas. Las aplicamos nosotros, son entrevistas de cuestionarios que se hacen directamente a los padres. Y en el caso de Little Ears, podemos utilizarlo hasta 2 años de inicio del uso del dispositivo, ya sea un auxiliar auditivo, un implante coclear, un dispositivo de conducción ósea, etcétera. El tiempo de administración es de 10 minutos, es muy poco lo que vamos a nosotros a invertir en ese paciente. Y en el caso del pitch, son 13 ítems, igual los aplica el evaluador, o sea, nosotros hacemos la entrevista a los padres, se pueden aplicar desde los 0 hasta los 18 años de edad, porque les había dicho, me pueden decir a lo mejor un cuestionario parental para un paciente de 15 años, bueno, y si ese paciente tiene un retraso en el desarrollo neurológico, si ese paciente tiene parálisis cerebral, si ese paciente tiene discapacidades múltiples, pues no por eso no vamos a evaluar el desarrollo de estas habilidades. Entonces, por eso es que tenemos diferentes herramientas para evaluar el desarrollo de las habilidades auditivas, a pesar de que esto no se haga en una cabina, sí, de cierta forma, refleja el desarrollo de las habilidades verbales. Como les había dicho, esta prueba que es el reforzamiento visual por discriminación del lenguaje, desde el 77 está desarrollada y yo no la había escuchado hasta hace poco que tomé un curso de este protocolo de evaluación pediátrica. Es una configuración similar a una prueba de reforzamiento visual, es decir, el paciente se va a colocar en medio de la cabina, a los lados a 90 grados con respecto a la azimut del cero, que es donde vamos a estar nosotros frente al paciente. Vamos a mandar los estímulos verbales en lugar de tonos.
vamos a mandar estímulos verbales y vamos a mandar un estímulo continuo. Aquí son diferentes ejemplos, por ejemplo, la sílaba va, da, sh. Van a ser estímulos que van a estar constantemente ahí, va. Y en el momento en el que cambiamos el estímulo, por ejemplo, por un sh, la idea es que el paciente voltee a buscar ese reforzamiento cuando existe un cambio de estímulo. Y esto nos va a permitir evaluar esa habilidad auditiva que es la discriminación, que el paciente sea capaz de distinguir entre dos estímulos. Obviamente, todo esto siempre requiere de un entrenamiento, de meterse a la cabina, es lo que yo siempre les digo, sobre todo a los colegas que están en formación, métanse a la cabina con los pacientes, no se queden afuera siempre, entren ustedes como asistentes del examinador para que vean directamente las reacciones del paciente, para que apoyen al entrenamiento. Y aquí es donde también pues siempre hago énfasis en que debemos apoyarnos de nuestros colegas o de nuestros equipos de trabajo como los terapeutas del lenguaje. Para ellos es extremadamente valioso estar presentes durante la aplicación de las pruebas verbales. Entonces, si pueden hacer mancuerna con ellos y aplicar estas pruebas verbales en conjunto con ellos, si la estructura de su hospital o clínica lo permite, está increíble. Entonces, todas estas pruebas de contexto cerrado están disponibles dentro de este protocolo de evaluación pediátrica. Y como podemos ver, tenemos muchísimas pruebas. El ESP, el Open and Closed Test, el PCI, el ESP, la versión estándar, no chips. Muchas de estas pruebas no están disponibles en español, pero otras sí. Las que están aquí marcadas con amarillo, resaltadas, son pruebas que están disponibles en español. El ESP tiene dos niveles, uno que es un verbal mínimo, cuando los pacientes tienen una producción verbal muy bajita o sus habilidades de lenguaje no permiten todavía hacer otras evaluaciones, y tiene una versión estándar que ya nos permite evaluar ya otras categorías del desarrollo del lenguaje. Entonces, el ESP, el verbal mínimo, no está desarrollado aquí en México, pero sí hay versiones al español desarrolladas y validadas por Clemencia Barón en Colombia y por Hilda Furmansky en Argentina. Entonces, también podemos tener acceso a esta prueba. Son 12 ítems de 2 listas y tenemos palabras estímulos de 1 a 3 sílabas. En el caso del Open and Closed Test, ahorita lo vamos a ver, que es una prueba que recientemente se ha desarrollado, la distribuye Medel y también está en español. El ESP tenemos la versión estándar ya desarrollada por la doctora Lilian Flores, y aquí yo anexé una prueba que, si bien no forma parte del protocolo en inglés, sí es una prueba que nos permite evaluar el componente receptivo del lenguaje con palabras bisilábicas en el español latinoamericano a través de láminas, de objetos físicos o de palabras, dependiendo del nivel de desarrollo que tenga el paciente. Entonces, la primera prueba que vamos a evaluar verbal, ya formalmente, por decirlo de una forma, es el ESP, que es la prueba de detección temprana del habla. Básicamente, esto va a categorizar al paciente en 4 posibles niveles o categorías que tienen que ver con el desarrollo de esas habilidades auditivas. La primera categoría es una ausencia total de la percepción de la configuración, es decir, los pacientes todavía no son capaces ni de detectar el habla amplificada, o en el mejor de los casos, no son capaces de diferenciar entre palabras de diferente duración o de diferente acentuación. O sea, no estamos hablando de características espectrales, solo estamos hablando de características temporales. Entonces, estos son los pacientes que apenas están empezando a conocer el sonido, a saber que el sonido existe, que hay sonidos largos, que hay sonidos cortos, que hay sonidos fuertes, que hay sonidos bajitos. La segunda categoría es la percepción categórica o percepción de configuración. Ya en este momento los pacientes son capaces de diferenciar entre palabras por su duración o por su acentuación. Sin embargo, los pacientes aún no son capaces de diferenciar entre vocales y consonantes, o sea, apenas están empezando a identificar esos patrones temporales del habla. La categoría 3
ya los pacientes identifican algunas palabras, son capaces de hacer uso de esa información espectral, pero en contextos cerrados y que sean palabras que tengan mucho contraste y que sean fácilmente distinguibles. Y finalmente, la categoría 4 es cuando ya el paciente puede hacer una identificación consistente de las palabras. Es decir, que ya puede hacer uso de esa información espectral, puede hacer diferenciación entre palabras monosilábicas, es decir, palabras de la misma duración, de la misma acentuación, pero que presentan patrones vocálicos y consonánticos diferentes. O sea, ya pueden hacer esa identificación. Entonces, como se había dicho, esta prueba, la versión estándar, está ya adaptada y estandarizada por la doctora Lilian Flores, con apoyo del doctor José Marcos Ortega, que muchos conocemos al doctor José Marcos en el Hospital General, y Hilda Furmansky, que también es una fonoaudióloga muy famosa allí en Argentina, con una muestra de 600 niños normoyentes de entre 2 y 4 años de edad, se hizo la adaptación y la categorización de esta prueba en una versión estándar. Consta de 3 subtests que van evaluando diferentes características y dependiendo de la categoría en la que se encuentre el paciente, vamos a encontrarlos desde la categoría 1 y 2, que solamente es la discriminación de las percepciones temporales y los patrones de acentuación, hasta las categorías 3 y 4, cuando ya los pacientes son capaces de hacer un reconocimiento vocálico. Otra de las pruebas disponibles que tenemos es el Open and Closed Test Task, que está diseñada para niños de 2 a 3 años de edad y va a evaluar tres dominios diferentes. El primero es la exactitud fonémica. Son diferentes palabras y en esa parte de la exactitud vamos a ver cuántos fonemas coinciden con la palabra que estamos evaluando. En la segunda es la aceptabilidad de la palabra, es decir, qué tan inteligible, qué tanto se entiende la palabra de ese paciente. Se evalúa muy sencillo. La palabra que estamos evaluando tiene que tener por lo menos 2 sílabas similares a la palabra que estamos evaluando y tiene que tener el mismo patrón de duración, el mismo número de sílabas. Y finalmente la comprensión de la palabra, que ya es muy parecido a las pruebas PIP, que es que el paciente sea capaz de señalar en una lámina la palabra que le estamos indicando. Esta prueba está disponible en español, tiene un costo de $45. Realmente no es mucho si lo pensamos en cuanto a lo que tenemos que invertir en equipos para hacer las evaluaciones de nuestros pacientes. Tenemos otra prueba que es la prueba de identificación de palabras de consonantes, que es la prueba PIP. Esta prueba se realiza dentro de un formato cerrado, a través de la identificación de consonantes. Las características acústicas a las que fue adaptada esta prueba es al español del Río de la Plata y se basa en el reconocimiento de los patrones temporales y espectrales. Es decir, estamos evaluando el tercer nivel de desarrollo y también ya el cuarto, que es la identificación y la comprensión de la palabra. Se considera un 80% de ítems positivos, o sea que el paciente es capaz de señalar el 80% de los ítems de forma correcta y vamos a tener 4 listas de palabras que están adaptadas a la edad y las capacidades del paciente. En este caso, se dividen en 4 pruebas. PIP consonántico 10, PIP consonántico 20, 25 y 50. Cada una de estas pruebas está adaptada a un diferente grupo de edad y van de 2 en 2. El C10 va desde los 2 a los 4 años, el C20 de los 4 a los 6, el C25 de los 6 a los 8 y en teoría el 50 debe de ir para pacientes de más de 8 años. El número viene del número de estímulos que tiene cada prueba. Tenemos 10, 20, 25 y 50 estímulos. Y en cada una de las pruebas, la dificultad va a ir incrementando y las habilidades que vamos a evaluar van a ser diferentes. Por ejemplo, en el 10 tenemos una probabilidad de un acierto del 50% y podemos usar figuras para hacer la evaluación, no solamente láminas. En el 20, el 33% de probabilidad. En el 25, el 25%, y bueno, en el 50 ya tiene que ser un paciente que sea capaz de leer y utilizar palabras escritas. Entonces, voy a poner un ejemplo que es el PIP C10.
Como se ha dicho, en este momento ya lo que estamos evaluando es la identificación de las palabras y hasta cierto punto la comprensión. Ahí tenemos dos listas, la lista A y la lista B, que es lo que habíamos dicho. Son 10 estímulos en cada una de las listas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar al paciente dentro de la cabina y con una lista grabada vamos a ir pasándole diferentes láminas o planillas. Estas láminas van a tener dos imágenes. En el caso del PIP-C10 también lo podemos conocer con figuras o objetos representativos de la palabra que estamos evaluando. Y, por ejemplo, en esta primera planilla, que es la planilla 1, que podemos ver aquí en el formato que yo utilizo en mi consulta, estamos teniendo el estímulo cama, es el que vamos a escuchar en la videograbación. Y el paciente va a tener la posibilidad de señalar dos estímulos, ya sea cama o taza. Como podemos ver allí, el patrón vocálico es exactamente el mismo. Ambas palabras comparten las mismas vocales, tienen la misma duración y de cierta forma tienen la misma acentuación. Pero lo que cambia es el patrón consonántico. Es lo que permite hacer esa diferenciación entre una y otra palabra. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es señalar el objeto que está escuchando en la videograbación, ya sea a través de las planillas o a través de los objetos. En el caso del PIP-C20, son 20 estímulos, o sea, ya la lista no es de 10 palabras, es de 20 palabras. Y la probabilidad de acertar es del 33%. Es decir, en lugar de tener 2 objetos en la lámina, vamos a tener 3 objetos en la lámina. En el caso del PIP-C25, vamos a tener 25 estímulos y vamos a tener 4 objetos en la lámina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Incrementando la dificultad porque tenemos menos probabilidad de que los aciertos sean al azar y además estamos evaluando diferentes habilidades porque al llegar al PIP 50, que ya estamos hablando de niños de alrededor de 8 años, que en el mundo ideal, si ese paciente no tiene otras comorbilidades, si fue detectado de forma temprana, habilitado, tuvo una buena terapia, una familia involucrada, pues ya a los 8 años de edad estamos hablando de un niño de segundo año de primaria que ya tiene esa capacidad de leer y de identificar palabras. Entonces, en lugar de utilizar imágenes, vamos a utilizar palabras escritas. Y como podemos ver, pues aquí ya estamos evaluando ese dominio o ese nivel de la comprensión, porque el paciente ya es capaz de asociar un sonido con un significado, con un objeto, con una acción. Tenemos también las pruebas de contexto abierto, que a diferencia de las otras pruebas, lo que estamos buscando aquí es el lenguaje expresivo, porque ya no vamos a tener una cantidad limitada de respuestas, sino que las respuestas que nos puede dar el paciente son infinitas. O sea, no está limitado el paciente a dar una respuesta específica a un solo objeto. Entonces, todas estas pruebas están disponibles para el habla inglesa, que es el BQB, el de consonante núcleo consonante, el Multisyllabic Lexical Neighborhood Test, que es el MLNT. Todas estas pruebas están disponibles en el habla inglesa porque ellos llevan mucho tiempo ya desarrollando este tipo de baterías verbales. Pero sí algo que podemos ver y que es muy constante en estas pruebas es que las palabras suelen ser monosilábicas, suelen tener una sola sílaba. Y eso no se adapta también al idioma español, al latinoamericano, porque la gran mayoría de las palabras que nosotros utilizamos son polisilábicas, tienen 2 o más sílabas. Entonces, quizás desde el punto de vista fonético, las pruebas no se adaptan, pero desde el punto de vista fonológico, de los constructos de esas habilidades auditivas que se van desarrollando, pues sí tenemos algunas pruebas que nos permiten evaluar ese contexto abierto en los pacientes, que son las listas de Tato o el GIN para población pediátrica, que ya está desarrollado y validado para el español latinoamericano. Entonces, en el caso de las pruebas de identificación de palabras bisilábicas del doctor Juan Manuel Tato, estas fueron desarrolladas en Argentina. Se aplican en un formato abierto en una presentación auditiva exclusivamente, es decir,
Los pacientes solamente van a escuchar el estímulo, no van a tener ningún reforzamiento a través de un objeto o de una lámina. Y la respuesta que necesitamos para los pacientes en estas pruebas es la repetición, que los pacientes repitan la palabra que están escuchando. Cada lista va a constar de 25 palabras con un balance fonético y solamente se va a aplicar una lista por cada prueba. Recordemos que es importante evaluar dos intensidades, un soft speech, es decir, un habla de baja intensidad, y un habla promedio, que es un habla conversacional. Y también es importante poder hacer evaluaciones en ruido. Ahorita vamos a hablar de la prueba que tenemos disponible para hacer evaluaciones en ruido. ¿Cómo se califica esta prueba? Cada lista, como he dicho, consta de 25 palabras. Entonces, cada palabra tiene un valor de 4%. Si el paciente repite todas las palabras correctamente, entonces obtiene el 100% de la calificación. Y vamos a multiplicar el número de ítems repetidos correctamente por 4 para tener la calificación. En el caso de que los pacientes alcancen una calificación de 80% o más, entonces probablemente ya sea tiempo de hacer pruebas más complejas, que son las pruebas de discriminación en ruido. Las pruebas de discriminación en ruido, básicamente solo tenemos esta disponible ya validada para el español latinoamericano, que es el Hearing Noise Test o el HINT. Ya, como les digo, está adaptado al español latinoamericano. Tenemos dos modalidades. O sea, es un software que se instala en la computadora, es muy poquito el espacio que utiliza y solamente necesitamos tenerlo conectado mediante un cable de audio a un audiómetro, preferentemente de 2 canales, para que podamos alternar las diferentes posiciones de dónde viene el estímulo con respecto a dónde viene el ruido. Entonces, lo podemos administrar a través de audífonos o altavoces en el caso de que pues tengamos una limitación del espacio con respecto a nuestra cabina. Y se puede realizar un test adaptativo, un test fijo. Esto se refiere a que nosotros podemos ya sea manejar un nivel de ruido y un nivel de estímulo estándar, o que podemos ir variando el nivel de ruido conforme las respuestas del paciente para poder identificar cuál es la relación señal-ruido a la que el paciente puede discriminar las palabras, dependiendo de la regla que utilicemos. O sea, el test adaptativo se modifica dependiendo si nosotros necesitamos que el paciente identifique por lo menos la mitad de las palabras, que sería el 50%, 3/4 partes, que el 75%, o el 100% de las palabras. Como les había dicho, los resultados se van a expresar en porcentaje de palabras correctas, que es el caso para los test fijos, o en relación señal-ruido para los test adaptativos. Es decir, si nosotros queremos conocer a qué relación de señal-ruido el paciente es capaz de detectar el 75% de las palabras de forma correcta, entonces utilizaremos un test adaptativo con una regla de paso del 75%. Ya la relación señal-ruido que nos dé, pues puede ser muy variable. Puede ser desde +8, +10 decibeles, es decir, que el estímulo tiene que estar 10 decibeles por arriba del ruido de fondo para que el paciente lo pueda entender, discriminar, o hasta -5, -6 decibeles, que el estímulo puede estar 5 o 6 decibeles por debajo del ruido de fondo para poder identificar esas palabras correctamente. Se puede variar la configuración dependiendo del protocolo que nosotros tengamos, y esto es también muy importante. La gran mayoría de los protocolos solo utilizan 2 configuraciones. La primera, que es la que tenemos en el lado inferior izquierdo, es que tanto la señal como el ruido vienen del mismo altavoz y siempre están a 0 azimut, o sea, vienen de frente, no vienen de lado, vienen de frente, porque recuerden, los micrófonos siempre están orientados hacia el frente, entonces donde vamos a tener la mejor relación señal-ruido va a ser de frente al estímulo. Y otras configuraciones que se utilizan sobre todo para evaluar dispositivos como los Bicross, Cross o los dispositivos de conducción ósea en pacientes con pérdidas unilaterales. Tenemos esa configuración en la que el estímulo viene de frente a 0 grados y el ruido viene a 90 grados, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda.
nosotros podemos configurar la prueba para las diferentes posiciones en las que hagamos la evaluación. Tenemos 12 listas y cada lista tiene 20 oraciones. Al inicio de cada lista vamos a tener 2 oraciones de práctica y el protocolo recomienda evaluar de forma fija a 65 decibeles con una relación señal-ruido de +5. Entonces, como podemos ver, las pruebas verbales son muy extensas en cuanto a la disponibilidad y en cuanto a los constructos que se pueden evaluar. Pero lo importante es que nosotros empecemos a aplicarlas en nuestra práctica clínica. Si yo tratara de explicar el constructo de cada prueba, la configuración en la cámara, cómo se califica cada prueba, pues necesitaríamos muchísimas sesiones. Pero realmente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que sí existen pruebas que nosotros podemos aplicar en nuestra práctica clínica. Son pruebas que nos van a dar muchísima información para ver cómo se está desarrollando esas habilidades auditivas y verbales del paciente y son pruebas que vamos a dominar en la medida en que nos animemos a aplicarlas a nuestra práctica clínica. Yo con todo gusto, y al final en la última diapositiva está mi correo para aquellos que estén interesados en tener estas diferentes pruebas, con todo gusto les comparto las pruebas que yo tengo, las presentaciones que he hecho para la prueba de PIP consonántico, los papers en los que están los protocolos tanto de adultos como para niños, y también las grabaciones, por lo menos de las pruebas consonánticas, las listas de Tato y el ESP, con todo gusto se las comparto. Y pues bueno, esto requiere estudio, hay que poner a verse las pruebas, cómo hay que hacer la configuración de la cabina, a qué distancia hay que colocar las bocinas, cómo hacer la calibración. Como les digo, la calibración no es nada del otro mundo. Podemos comprar un sonómetro en el Steren por 600 pesos y ese sonómetro nos va a funcionar para hacer la calibración en campo libre. Incluso el protocolo pediátrico nos dice cómo hacer esa calibración y no necesitamos de equipo muy sofisticado. Lo único que necesitamos pues, es querer hacer las pruebas. Y obviamente, pues al inicio vamos a tener fallas, vamos a tener que estar con nuestro eh, acordeón, pues verificando que estemos haciendo bien la prueba, pero en medida que nosotros vayamos aplicando estas pruebas en el día a día en nuestra práctica clínica, pues vamos a irlas dominando y vamos a ir identificando las diferentes características de cada paciente y qué prueba se puede aplicar. Mi recomendación en un inicio es tratar de aplicar todas las pruebas en orden cronológico, aunque sean pacientes ya más grandes, aunque sean pacientes que ya tengan habilidades auditivas más complejas desarrolladas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir a nosotros practicar la aplicación de las pruebas en pacientes que ya conocemos, para que cuando nos llegue un paciente nuevo que no conozcamos, pues podamos empezar a aplicar estas pruebas con mayor soltura y con mayor confianza. En este caso, pues, esta sería una propuesta de una secuencia de pruebas verbales en español para niños, que sería iniciando con los cuestionarios para padres, como el pitch y el Little Ears, que ya los tenemos en español, están gratis, son muy fáciles de aplicar y pues tienen esas calificaciones estandarizadas. En la prueba de reforzamiento de identificación del lenguaje, que también la podemos hacer si tenemos una cabina con un campo libre, la podemos hacer incluso monitorizando nuestra habla en vivo con lo que habíamos platicado al inicio de estar viendo que el volumen al que pasamos la prueba sea el correcto. El ESP en la versión verbal baja, después pasarnos al ESP estándar o al Open and Closed Set, y de ahí ya brincar a las pruebas PIP consonánticas. Entonces, como vamos viendo, vamos a ir incrementando la dificultad de la prueba conforme el paciente va desarrollando diferentes habilidades auditivas. Si un paciente ya no es capaz de llegar al PIP consonántico por la razón que sea, no hay problema. O sea, lo que queremos es, pues, tener esa colección de datos que nos van a servir más adelante para dar consejería, orientación en la terapia
y también pues establecer expectativas con familias que tengan pacientes con características similares. Posteriormente las listas de Tato, que ya no se auxilian de láminas ni de objetos, sino que son únicamente una respuesta de tipo verbal. Y por último, pues ya hacer las pruebas en ruido, que son las pruebas más complicadas y que, bueno, pues que ya implican un nivel de desarrollo auditivo y del lenguaje algo elevado. En el caso de los adultos, pues bueno, los adultos los dejé un poquito aparte, no porque no sean importantes, de hecho, muchos de los protocolos para referir pacientes para evaluación de implante coclear, sino todos los protocolos actuales tienen pruebas verbales para decidir cuándo un paciente ya se debe considerar candidato para un implante coclear, cuando ya el auxiliar auditivo no es suficiente. En este caso, pues yo recomendaría hacer evaluación de palabras bisilábicas a 2 intensidades, a 60 y a 50 decibeles, por lo que habíamos platicado de el habla conversacional y el habla suave o a distancia. Por ejemplo, la lista de Tato de palabras bisilábicas en español fonéticamente balanceadas para adultos. También tenemos una lista para adultos. O podemos considerar el uso de listas de un contenido verbal más sencillo en pacientes que tengan baja escolaridad, pacientes adultos mayores o que tengan una privación auditiva por periodos prolongados. Pues bueno, podemos utilizar listas con un contenido verbal más sencillo. Incluso hasta yo he llegado a utilizar la PIP consonántica, que es una prueba diseñada para niños en adultos. ¿Por qué? Porque son pacientes adultos mayores que tienen mucho tiempo que no han escuchado y que tienen una baja escolaridad, que a lo mejor necesitan estímulos más sencillos. Y la evaluación de oraciones en silencio y en ruido, ahí sí tenemos ya el FINT en español y el AZ-Bio también ya está en español latinoamericano, ya está validado. Son pruebas grabadas que se aplican a través de formatos estandarizados con diferentes relaciones de señal-ruido y que pues, dependiendo del protocolo que nosotros queramos utilizar, adaptar nuestra práctica clínica, pues vamos a usar la configuración de esas 2 diferentes pruebas. Y con eso he dicho, estas pruebas pues, nos permiten clasificar la percepción y producción del habla de los pacientes. Nos pueden ayudar a formular objetivos para el entrenamiento auditivo, medir los efectos, es decir, qué tanto ha avanzado el paciente con la terapia o inclusive la eficacia del dispositivo. Quizás a lo mejor tengamos un paciente con una pérdida promedio de entre unos 65 y 70 decibeles, que aparentemente lo está haciendo bastante bien en general en las pruebas de audibilidad, como las ganancias de campo libre, en el speech intelligibility, pero que al momento ya de ver las pruebas verbales, pues no vemos ese avance que tiene que tener, o que es un paciente que está avanzando muy bien y que en cierto momento se empieza a estancar. ¿Por qué? Porque el contexto acústico se empieza a volver más complejo. Entonces, esa es la utilidad de aplicar las pruebas verbales. También, pues bueno, podemos establecer métodos en la intervención terapéutica como sugerir que se trabaje más el balance oral-nasal, la verificación de las palabras, que se incremente el inventario fonético o la exactitud fonética o identificar errores de sonoridad, que esto ya lo podemos hacer con pruebas de identificación consonántica o pruebas de comprensión verbal, cuando ya los pacientes son capaces de tener un lenguaje expresivo más rico. Y bueno, con hecho, consejería y expectativas. Este es un gráfico de un artículo de Eisenberg del 2012, en el que podemos ver del lado izquierdo las calificaciones que obtienen los pacientes de base, dependiendo de las diferentes edades que tenemos ahí. Es decir, son pacientes que se habilitaron al año, a los 2, a los 3, a los 4 o a los 5 años de edad. Y las calificaciones que obtienen en las diferentes pruebas que se realizaron. Y cómo van evolucionando a los 3 años de seguimiento, es decir, los pacientes que tenían 1 año, ese mismo paciente a los 4 años de edad, que tanto evolucionó. Y tenemos ahí pacientes con audición normal, que son los que están con los cuadritos, y pacientes con implante coclear, que son los que están marcados con los círculos. Y podemos ver cómo la relación entre más temprana sea la habilitación, pues es menor la diferencia que existe entre los pacientes normoyentes y los pacientes con alguna dificultad auditiva. Entonces, esto también
pues nos ayuda a que esos pacientes que llegan tarde, pacientes que se están adaptando o que se les está colocando un implante coclear a los 3 o 4 años, pues sí podamos tener como una expectativa más clara, platicar con los padres para que pues no se decepcionen, no se desanimen, que tengan el panorama un poco más claro desde el inicio. Para eso sirve ir aplicando y generando bases de datos con este tipo de pruebas. Les recomiendo muchísimo, muchísimo esta página, Hearing First. Tienen una cantidad de cursos, la calidad de los cursos y el contenido de los cursos es impresionante. Muchos audiólogos famosos de Estados Unidos que conocemos, como el doctor Jace Wolf, la doctora Carol Flexer, tienen muchas participaciones en esta plataforma, son gratuitas, les dan certificados, inclusive si ustedes quieren ganar puntos para la recertificación del AGBL, de la AAA, se pueden ganar puntos para recertificación a través de esta plataforma. Y pues todo lo que les traje hoy de las pruebas verbales están basados en los cursos que yo he tomado en esta plataforma. Nos permite ampliar bastante el panorama de ver cosas que se están haciendo allá afuera, que a lo mejor no tenemos la posibilidad de estar haciendo estancias en otros países, pero pues este tipo de cursos acortan la distancia y nos facilitan acceder a ver ese tipo de pruebas que se están aplicando en otro lado. Entonces, ahí está la liga. Hearing First tiene tanto para familia como para profesionales. En la parte profesional, la cantidad de cursos es impresionante y la calidad pues, es una maravilla. Entonces, yo les recomiendo mucho que se inscriban a la plataforma y que tomen esos cursos. Les van a servir muchísimo. Y pues finalmente, como les había dicho, mi contacto es mi correo oído y lenguaje, por si quieren que les pase los protocolos de evaluación verbales de adultos o niños en los papers. También les puedo compartir las listas grabadas, los machotes que yo he hecho, para que pues ustedes también los tengan en su práctica, los adapten a su consulta, a su clínica, les pongan sus logos, si quieren hacer alguna corrección, cambiar el formato, con toda confianza, pues lo ponemos a su disposición, porque son cosas que yo obtuve gratis y que me gustaría que pues todos también tuvieran a la mano. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sea que puede hablar o puede levantar la manita virtual, aprovechando todo el expertise que tiene el doctor, que la verdad me pareció sumamente interesante realmente. Yo creo que, pues, como lo dije al inicio del curso, no estoy muy familiarizado con la adaptación, pero me parece que todo este tipo de pruebas nos ayuda muchísimo para que pues sepamos si el paciente realmente está logrando o sea, si estamos nosotros logrando la meta que queremos al adaptar al paciente, ¿no? Es importante la discriminación que tenga al momento de hacer el estudio de la logo, pero creo que ya con el auxiliar auditivo, lo que ocurre la mayoría de las veces que regresan los pacientes con nosotros diciéndonos que pues que no entienden o que aún con el aparato no se sienten cómodos y que ya le movieron 1000 veces y que sí logran oír, pero que no logran entender, no solamente los pacientes, sino también los familiares, ¿no? Entonces, muy importante me pareció este tema, doctor, realmente este, muy bien explicado. Y lo de las pruebas, pues más que nada, pues hay que querer hacerlas, ¿no? Porque, pues, supongo que al inicio va a ser difícil realizarlas, pero pues ya que agarremos la práctica, ya que agarremos práctica, pues ya poco a poco vamos a poder desarrollarlas y comprar el sonómetro también, como usted nos dice. Creo que la doctora Prieto levantó la mano. Doctora, no sé si tenga abierto el micrófono en esta ocasión, tiene la palabra. Hola, ¿me escucha? Sí, Sin doctora, buenas problema. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues agradecerle mucho, la verdad es que me encantó el tema y yo pues de mi parte me anima mucho a que en esta cuestión de audiología lo hagamos.
me había tocado siempre trabajar más bien con la terapeuta del lenguaje, que era la que valoraba, que también ya veo que más bien ya estoy como un poco atrasada, porque me acuerdo que hacían Gears y que hacían el Itemais y quizás hasta el Castles, pero ahora ya hay muchas otras pruebas. Entiendo que lo que yo le llamaba el Gears es el eSpeed que nos enseña ahora, pero realmente era la terapeuta del lenguaje la que más realizaba esta parte de pruebas, la que entraba a la cabina cuando nosotros estábamos en el otro lado. Pero está padrísimo que tenga toda esta experiencia y sobre todo que nos la quiera compartir para animarnos nosotros pues a tener la valoración completa de los pacientes, ¿no? Del lenguaje. Y los adultos, la verdad es que no tanto, bueno, a mí en la cuestión de terapia, sino a lo mejor para poderles demostrar por qué necesitan la terapia. Porque a mí me ha costado mucho trabajo poder convencer a la persona adulta que el aparato solito quizá no va a lograr que mejore su comprensión, ¿no? Y entonces, a lo mejor tener una prueba que le demuestre un poquito más claro esas dificultades que está presentando, pues lo anima a entrar a esa terapia y después ir viendo los avances que tenga, pues lo siga animando a continuar, ¿no? Pero pues nada, muchísimas gracias, doctor. Por supuesto que voy a estar dándole lata para preguntarle más cosas y que me comparta más de su experiencia. Gracias. Gracias, Muchas María. gracias por su comentario, doctora. La doctora Betsy dice, ¿podrían poner de nuevo el correo, por favor? Ahí sigue todavía, doctora. O aquí dice, Julieta Muñoz nos refiere, ¿a partir de qué tiempo de uso de los auxiliares se aplican estas pruebas? En los niños con hipoacusias bilaterales severas, con adaptaciones a partir de los 3 años, ¿qué tan confiable puede ser su respuesta? Sí, doctora. Pues bueno, en este caso eh, podríamos aplicar una prueba basal, que sería antes de hacer la adaptación con un cuestionario Little Ears o con un pitch, y a partir de la adaptación evaluar cada 3 meses. La hemos visto, déjeme regresarme a la lámina. En el machote de lo que nos propone, o bueno, en este acordeón de lo que nos propone el protocolo pediátrico, es, por ejemplo, en este caso sería un paciente de 3 años, pero es un paciente que tiene una pérdida severa, entonces no esperaríamos todavía empezar a aplicar pruebas de identificación o comprensión. Tendríamos que empezar por lo más sencillo, que serían las habilidades de detección y de discriminación. Entonces, estas habilidades las podemos evaluar a través de los cuestionarios como el Little Ears o el Pitch. En este caso, siendo auxiliares auditivos, valdría la pena cada 3 meses en ese primer año de uso del dispositivo. O sea, no sería edad cronológica, sino edad auditiva. Entonces, si inicia la adaptación a los 3 años, sería repetir los cuestionarios cada 3 meses hasta el año de edad. Una vez que el paciente comience a desarrollar otras habilidades, entonces ya podríamos a lo mejor plantear hacer el test de reforzamiento visual por lenguaje, o inclusive empezar a aplicar un ESP. Todo depende de las habilidades que vaya desarrollando el paciente. En este caso, pues la respuesta confiable en los cuestionarios dependería de los padres. También pues nosotros podemos complementar con lo que observemos en la consulta con el paciente, y conforme vayamos repitiendo la prueba, es decir, si el paciente pues no alcanza la calificación necesaria para proceder a una prueba más difícil, conforme se vayan repitiendo las pruebas en las diferentes sesiones, pues va a ser cada vez más confiable el resultado que obtengamos en esa prueba y el desempeño que tenga ese paciente. Muy bien. ¿Alguna otra palabra, alguna otra comentario? Mientras Y alguien se anima.
yo les quiero platicar qué es lo que yo me llevo de esta plática. De esta plática yo me llevo en que cada vez hay más opciones para que nosotros podamos tener una mejor adaptación de los auxiliares auditivos. Ya tenemos el oído real nos puede sacar de muchos apuros, pero el hecho de que ya tengamos algunos protocolos estandarizados ya en español latinoamericano, que ya tengamos ciertos cuestionarios traducidos y validados en español, tengamos ciertas pruebas en español, pues todo esto aplicado a nuestra práctica clínica, al final de cuentas nos va a dar muchísima información. Como dice el refrán, la información es poder. Y entonces, con toda esa información, pues nosotros podemos ya saber qué tan bien o qué tan mal nos va a ir con esas adaptaciones con nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que yo me llevo de esta plática. Definitivamente es algo que al menos yo no hago de manera rutinaria ni cotidiana, porque yo no estoy muy metido en la adaptación de auxiliares auditivos, pero es algo que se puede hacer si hay la voluntad de hacerlo, ¿no? Y que definitivamente nos va a dar muchísima información y al paciente le va a dar un excelente beneficio. Muy No bien, sé si pues alguien más quiere. parece que ya no hay más comentarios, doctor. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, le damos las gracias al doctor Marco Antonio Lara por esta excelente participación aquí con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Muy agradecidos de haber participado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctores. Y pues bueno, estamos a su disposición, como les digo, con toda confianza, si quieren que les mande los artículos, que les comparta las grabaciones de las pruebas, ahí están. Yo creo que sí lo vamos a estar molestando, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues si no tenemos más dudas o preguntas, podemos pasar a la sección de avisos parroquiales y económicos. Pues nosotros ya estamos finalizando este diplomado. Este fue el penúltimo módulo. El próximo módulo es en 3 semanas. El próximo módulo es el jueves 30 de noviembre, es el módulo 11, y ahí vamos a platicar acerca de los cambios, tanto familiares como laborales del paciente que ya está adaptado. Ya con esto ya terminamos todo este proceso. Ya vimos todas las adaptaciones especiales, ya vimos muchas cosas y ya vamos a terminar con cómo ya se siente el paciente con su familia, en su trabajo, una vez de que ya está adaptado. Esto va a ser el jueves 30 de noviembre y les estaremos mandando las ligas de inscripción próximamente. El martes 14 de noviembre, la próxima semana, tenemos nuestro webinar del Colegio de Audiología, Otorrinolaringología y Fonoaudiología de la Península de Yucatán. Vamos a tener a la doctora Raquel Herrera y ella nos va a platicar de la aplicación clínica de la ficha técnica del auxiliar auditivo. Esto yo creo que podría ser un buen complemento para todo esto que hemos estado viendo en el diplomado. Entonces, no se la pierdan. Ya está en nuestra página de Facebook el evento creado y la liga de inscripción. Ya se pueden inscribir desde ahora. Y para el sábado 25 de noviembre tenemos nuestra sesión ordinaria. Es un evento presencial. Vamos a tener un conversatorio cochlear acerca de los implantes auditivos integrados. El sábado 25 para los miembros del CAOFI. Pero pues si alguno de ustedes está por aquí en Mérida y quiere acompañarnos en el evento presencial, ahí les esperamos. Y pues si no hay nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, doctor Lara. Muchas gracias, Luis. Y nos vemos pronto.